Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya aquí transmitiendo dominguito, fin de mes, se nos acabó este mayo. Muchísimas gracias por conectarse. ¿Cómo estamos de audio? Perfecto, parece que estamos bien. ¿Cómo estamos de video, chicos? Cuéntenme por favor cómo estamos de audio y de video. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias a Darel, gracias a Raúl, gracias a Liz. Y hay algunas personas más que tenemos ya. Muchísimas gracias por conectarse, chicos. Buenas noches. Pues el día de hoy con otro tema, la verdad es que contento por eso y al mismo tiempo nervioso. Les voy a confesar que en realidad sí. Y les voy a decir por qué. Porque al final siempre dicen que no debes hablar como en la mesa de política, de dinero, ni de religión. Sin embargo, yo creo que ese es un grave error. Yo creo que siempre debemos hablar de política. Eso no quiere decir que nos llevemos mal. Debemos aprender justamente a dialogar, a buscar una síntesis adecuada, a debatir como se debe debatir. Ya he hablado en algunos episodios, en algunos videos de qué onda con el asunto del debate. Y yo creo que siempre debemos hablar de dinero porque es uno de los grandes problemas también en Latinoamérica, por lo menos, en donde no queremos hablar de dinero, pero pues al final es un bien, es un commodity que necesitamos diario y hay que acostumbrarnos a hablar de él en cualquier momento. Y de religión, pues también. Entonces, siempre con esta visión, bueno, pues yo creo que de los tres temas deberíamos hablar de manera libre normalmente. El día de hoy quiero justamente hablar de política. No voy a hablar de partidos, yo no estoy afiliado a ningún partido, soy completamente apartidista, pero no apolítico. Esto quiere decir, yo no estoy militando en ningún partido, sin embargo, sí tomo en consideración los elementos base de la política que yo creo necesitamos o necesitaríamos todos como tomar para sí, caer en decisiones adecuadas, porque la he regado muy feo como mexicano en ese sentido. Ha habido votaciones en las que, les soy sincero, no he investigado lo suficiente y al final, pues miren, quizá el resultado que no que tenemos en nuestro país, yo creo que es, y no quizá, estoy segurísimo que el resultado que tenemos en nuestro país es justamente eh, dice que se escucha, John, se escucha cortado el audio. Yo lo escucho bien acá a lo mejor es tu internet, John. Yo lo escucho bien acá en mi monitor que tengo. Y estoy escuchando el audio y lo escucho bien. Muy bien, saludos, desde Medellín. Muchísimas gracias por vernos. Un abrazo a nuestros hermanos de Colombia. Pues vamos a comenzar. Quiero comenzar esta plática. Recuerden que los domingos, pues realmente es una plática corta. Este día es reflexiva. Realmente lo que quiero es hacer como reflexionar. Qué bueno que nos escuchan desde otros países. Porque la verdad es que esto que voy a decir nos cabe a todos los latinos nos cabe prácticamente el mismo chaleco. Entonces, vamos a platicar un poquito al respecto. Obviamente lo voy a enfocar un poquito en México, pero nos llega la moneda, nos llega el trancazo, nos llega la cachetada prácticamente igual a todos los latinos. Sale y vale. Pues bien, vamos a comenzar con esta frase que dice, juzgar el pasado con criterios del presente, o más bien juzgamos el pasado con criterios del presente. ¿A qué me refiero con esto? Muchísimas gracias, Margarita. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una frase, digamos que muy filosófica, muy común. La he estado escuchando y de hecho la he leído en algunos textos. Y yo creo que es muy cierto. Nosotros tenemos el contexto actual, siempre actualizado de lo que nos está pasando en este momento. Y nosotros podemos estar juzgando lo que sucedió hace tiempo, pero justamente bajo este contexto. Les voy a poner un ejemplo muy reciente en nuestro país. Este ejemplo les va a caer. Pasado, construcción de la línea 12. Para los que no son de México, hace algunos años, justamente quienes están en la cúpula del gobierno actualmente, Marcelo Ebrard, y bueno, quienes están en la cúpula, algunos de los miembros de la cúpula del gobierno actual, hicieron una construcción de la línea 12, misma que hace aproximadamente un mes tuvo un accidente donde hubo 26 fatalidades y 26 personas que fallecieron. Ese pasado lo vamos a juzgar con el criterio actual. O sea, nosotros vemos actualmente un accidente y juzgamos de manera automática
cómo sucedieron las cosas antes. Entonces, luego empezamos a hacer a buscar la responsabilidad de pues de lo que sucedió, pero con ahora sí que el contexto de ahorita marcado con lo que sucedió, con lo que acaba de suceder del accidente, y dándole responsabilidad a los que actuaron en su momento. Esto es algo normal, seguramente, y de hecho si lo llevamos a algo personal, seguramente les ha tocado que alguien les dice, oye, ese proyecto que tienes pues suena muy bien, pero no creo que te salga, tú no eres organizado, tú no eres... ¿Y quién se los dice? Alguien que con quizá un criterio actual te quiere juzgar el pasado, pero el pasado pudo haber sido cierto para unas personas o cierto o incierto para otras. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo personal. A mí en algún momento mi madre me dijo, ¿te vas a casar? Mira esta chica con la que te vas a casar, ella tiene carrera, ella ya está preparada, y yo todavía no tenía licenciatura, yo todavía no tenía ese nivel que ella tenía académico. Y me decía, pues, o sea, no vas a lo... O de repente me decían, ese proyecto no se te va a dar. ¿Por qué? Pues porque ellos me están juzgando actualmente con lo que ellos conocen de mí de antes. Y eso es algo muy normal, eso nos sucede a todos. Entonces, aquí a lo que quiero llegar justamente con este hecho, desde el punto de vista político, es que nosotros vamos a juzgar actualmente a los partidos políticos y a la política de nuestro país. No voy a decir que nada más de México, porque sucede esto literalmente en toda Latinoamérica. Vamos a juzgar a la política de nuestro país con los hechos anteriores. O sea, nosotros actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Juzgar con lo que ha pasado antes. Y eso es de lo más normal. Y digamos que de lo conveniente, porque no tenemos otro hecho, no tenemos otra manera de referenciarlo de forma adecuada. Fíjense bien, la gran decepción, y la gran decepción para todos, dependiendo del país a donde estés hablando, sucede justamente lo mismo. Buscamos un ideal y votamos por el nuevo. ¿Por el nuevo qué? Pues por el nuevo líder, por el nuevo presidente, por el nuevo presidente municipal, por el nuevo gobernador, por el nuevo que tú quieras. En algún momento, poniendo un contexto mexicano, votamos por el guapo o votamos por el charro. Se acordarán de Vicente Fox y justamente estar como el rollo así del hombre bragado que era. Y al final, bueno, votamos por el Mesías, y ya no les digo quién es, o votamos por el de la educación, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Felipe Calderón, que era el presidente de la educación, el presidente del empleo, y al final resultó ser el presidente que ni la educación, ni el empleo, ni nada. Podemos estar nosotros de acuerdo o no. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al final de cuentas no nos cumplen y nosotros deseamos algo mejor. Y ahí está el meollo del asunto. Nosotros estamos buscando mejores líderes que nos cumplan las necesidades que al final de cuentas tenemos nosotros para con nuestra familia, para con nuestros hijos. O sea, estamos buscando que alguien cumpla y dé solución. Entonces llega el momento de las elecciones. ¿Y qué es lo que pensamos? Ah, ya llegó quien ahora sí va a resolver el problema. Y esto es sexenio tras sexenio tras sexenio, donde cuando viene alguien, obviamente nos baja el sol, la luna y las estrellas y nos dice, yo sí te voy a cumplir, yo sí. Y nunca te dicen cómo, nada más te dicen las frases de mercadotecnia que nosotros necesitamos escuchar. Y piensen por favor en esto que les estoy diciendo, que nosotros necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque justamente gracias a que nosotros queremos escuchar este tipo de frases, es que nos toman el pelo, literalmente. Todos actuaron con populismo, todos. Por lo menos en México sí, y es lo mismo en Latinoamérica. Todos te prometen, todos es mercadotecnia, todos es muchos millones de pesos, de dólares, de soles, de lo que tú quieras, invertidos en intentar convencernos y al final nos convencen. ¿Y qué hacemos? Damos nuestro voto. Unos por un lado, otros por el verde, otros por el rojo, otros por el azul, pero otorgamos nuestro voto. Y entre todos formamos una clase política que está acostumbrada a decirnos qué es lo que nosotros, más bien a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Que es, nos van a resolver la educación, nos van a resolver la salud, nos van a resolver la seguridad, o sea, al final de cuentas es lo que nosotros queremos escuchar. Y de eso se agarran todos los políticos, porque lo hacen todos, para darnos a tole con el dedo. Ahora bien,
quiero que por favor veamos este asunto. ¿Cómo le ha ido a México en economía? Y voy a poner el contexto de México porque obviamente pues yo soy mexicano y lo que quiero es que estemos conscientes de esto. ¿Cómo le ha ido a México en economía, en educación y en salud? Bueno, para no extender mucho, voy a hablar solamente de la economía. Pero en educación, la prueba PISA nos tiene muy mal. Y en salud, ya ni les digo, acaba de pasar el asunto de la pandemia y queda claro y evidente para todos que el gobierno dice una cosa y lo que sucedió en los hospitales y quienes tuvieron la oportunidad de estar en los hospitales o en los servicios de emergencia tienen otro contexto. Yo todavía tengo amigos muy cercanos de los cuales se la pasaron atendiendo pacientes de COVID porque trabajan tanto para Cruz Roja o para Protección Civil o para y no han sido vacunados. ¿Por qué? Porque no son prioridad. No tuvieron lo necesario. ¿Por qué? Porque no era necesario. Entonces, bueno, no nos metemos en ese rollo. Vamos a hablar del asunto de la economía. De la economía hay un índice que está hecho por el Wall Street, por el Wall Street Journal y por la fundación Heritage que nos habla de la libertad financiera. La libertad, déjenme ponerles esta gráfica en grande para que la puedan ver en pantalla completa y les sea más sencillo. Esta gráfica nos dice cuál es el nivel de libertad financiera que tiene la población de cada uno de los países. Son 178 países evaluados. 178 países evaluados. Ok, ¿qué quiere decir esto de libertad financiera? Que la gente tiene, la población tiene el dinero, la economía para cumplir con sus necesidades de manera no justa, vaya, de manera, poder cumplir con sus necesidades de manera adecuada. Simple y sencillamente es eso. No hay, digo, hay algunos factores, algunos índices muy elementales, no voy a hablar de la prueba, nada más voy a hablar de los resultados. Ok, México. México, ¿en qué lugar se encuentra en cuanto a libertad financiera? México en este año se encuentra en el lugar 65. 65 en el lugar financiera, en la parte de libertad financiera. Ahora, quiero compararlo no con otros países de Europa o de Norteamérica, porque va a ser neta completamente injusto compararlo con esos países. Quiero compararlo con países de Latinoamérica, de tercer mundo, que también están, digamos que a la par de nosotros. Vámonos por ello. México está en el 65, Panamá está en el 62, Guatemala está en el 75. Son, digamos que a lo mejor de los más cercanos, a lo mejor Costa Rica, que está en el 72, y digamos que serían como de los más cercanos. Ahora bien, quiero decirles una cosa. La Fundación Heritage informa, literalmente nos dice, que el 20% superior, o sea, los primeritos 20, la primera parte, que es el 20%, que serían los primeros 35.5 países, 35-36 países, ese 20% superior tiene el doble de ingreso per cápita, o sea, por habitante, que los otros segundos, o sea, del 36 al 70. Del 36 al 70. El segundo, el doble de ingreso que, digamos, del 36 al 70. ¿Y quiénes son esos primeros 20? Ok, pues aquí los tenemos. El país que tiene mejor libertad financiera es Singapur. Nueva Zelanda, Australia, Suiza e Irlanda son los primeritos. Nosotros quizá pudiéramos pensar que Estados Unidos está en esta lista de los primeros y sí, justamente es el número 20, justamente es el número 20. Pero quiero notar algo que a mí me sorprendió mucho y eso me encantó verlo. Chile actualmente se encuentra en el 19, por arriba de Estados Unidos. País de Latinoamérica que ha tenido desde hace unos años ya, a través de una política completamente distinta, un crecimiento sorprendente. No voy a hablar de su estrategia de libertad comercial, de liberación del comercio, de la cual yo estoy en acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero bueno, no voy a hablar de esa parte, pero sí quiero que quede bien claro que Estados Unidos y Chile, miren, se encuentran en el 19 y en el 20. Muy bien, ¿y cuáles son los peores? Espérenme tantito, creo que no marqué los peores. Bueno, pues entre los peores justamente en el número son 179, les dije 178. Ok, bueno, pues en el 177 encontramos a Venezuela. En el 177, no se los puse, pero en el 177 encontramos a Venezuela. De esta manera, muy objetiva, sí podemos medir nosotros
a nuestros, pues de alguna manera clara, cómo nos encontramos. O sea, sí hay una manera objetiva de medirlo. Y de hecho, esta es una de muchas más que pudiéramos tener para medirlo. Sale y vale. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Vámonos a lo siguiente. Porque al final nosotros como población, lo que necesitamos, y como seres humanos, lo que necesitamos son al menos tres cosas muy claras. Esto yo lo vi muy, muy puntualmente y me gustó mucho su forma de verlo, con una politóloga de Guatemala que se llama Gloria, que tiene una visión muy buena justamente al respecto de esto. Ella nos dice que vida, propiedad privada y libertad son como de los elementos más importantes a sobresalir de nosotros como seres humanos, que es de lo que más requerimos. Vida, porque al final, pues que tengamos una vida, digamos que resuelta, bien hecha. ¿Y qué es vida? Pues que no tengamos broncas de desatención en salud, que no tengamos problemas de educación, que tengamos trabajo, que tengamos casa, y eso sería propiedad privada, que tengamos nosotros nuestras cosas, nuestros bienes, y que sean seguros, que tengamos libertad. Y dentro de esto mismo, pues hay cosas como la impunidad, que dentro de los países de tercer mundo, básicamente en Latinoamérica, pues es donde tenemos mayor problema. Entonces estamos hablando que justamente donde tenemos las broncas más fuertes son en economía, en educación, en salud y en impunidad. Estas son de los grandes problemas. Aquí podemos meter el asunto de la seguridad, que va muchísimo de la mano con el detalle de la impunidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos nosotros impunidad, más bien si tenemos impunidad, quiere decir no se atienden las situaciones legales como debe ser, pues entonces la inseguridad continúa, 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 continúa. ¿Qué otras cosas no tenemos? Pues políticas públicas adecuadas y bueno, hay un mundo atrás, pero estas son como de las bases. Entonces vayamos entendiéndolas. Aquí lo importante, y esto me encanta, es el criterio es tu verdad o tu mentira. ¿Por qué? Yo les he hablado ya aquí de Hegel, que nos dice que nosotros no tenemos una verdad construida como tal. Nosotros creemos que sí, pero en muchas ocasiones eso nos lleva a grandes errores. Quiere decir que si yo soy de un partido, yo creo que la verdad está justamente en ese partido. Y si yo soy de otro partido, la verdad la creo justamente cerrada y cercada a ese otro partido. Miren, nada más cómo esto es interesante y les voy a poner el ejemplo justamente ahorita. Cuando iniciamos teníamos cierta cantidad de visualizaciones, ahorita empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque no nos interesa la política y eso es un grave error, y eso es un grave error como mexicanos, ahorita hablándole yo a los mexicanos, y como habitantes de cualquier país, debemos estar interesados en la política y de conocer más. Justamente por esto que les estoy diciendo, nosotros juzgamos el pasado con criterios del presente y el criterio que tú tienes es tu verdad. El problema es que estamos cegados a o somos blancos o somos negros. Nunca pensamos en combinar justamente estos dos colores para tener una nueva verdad. A eso es lo que llamaríamos tener una tesis, una antitesis y después llegar a una síntesis. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tu verdad no necesariamente va a ser la mía y mi verdad no va a ser la tuya. Eso debe quedarnos sumamente claro. Quiere decir que si mi verdad hoy es verde y mi mentira es amarilla, quizá en realidad sea al revés. No me he dado cuenta, no he estudiado lo necesario, no me he documentado lo suficiente, no he debatido lo suficiente como para darme cuenta que mi verdad en realidad era amarilla y la mentira era verde. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que necesitamos ser más críticos con lo que nosotros estamos definiendo como nuestra verdad o como lo que nosotros creemos que es la razón como tal. Muchísimo más críticos. Ahora bien, ¿qué prefieres? Porque ese es el problema. Discordia en la verdad o comodidad en la mentira. Lo que pasa es que muchos de nosotros también ya nos dimos cuenta que no estamos y que no tomamos las decisiones adecuadas políticamente hablando, y entonces yo sé que la verdad actual es que o me han fallado o estoy muy muy a favor de lo que ha hecho el gobierno actual, y quizá yo digo no, es que sí me han fallado, pero yo prefiero mil veces la cómoda mentira que la discordia en decir nuevamente la verdad. Porque preferimos decir, no, es que yo no la regué, tomé mis decisiones adecuadas, que en lugar de decir, no, es que sí, sí, sí debiste haber recapitulado tu decisión.
El cerebro es flojo, nuestro cerebro es sumamente flojo, es un órgano que lo que prefiere es tener el resultado lo más sencillo posible. Y entonces hacer análisis de esto nos lleva a complicaciones muy grandes. El cerebro es flojo y es netamente conformista. Nosotros preferimos en ese sentido entonces maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. ¿De qué manera? Yo no puedo decir que sí la he regado y que he votado por el adecuado y que sigo apoyando al que no es adecuado. O más allá, justamente los gobiernos que actualmente están en toda Latinoamérica, regados ya como si fuera una planta venenosa, son populistas. Y no estoy hablando de gobiernos si son de derecha o de izquierda, son de los dos lados, son populistas. Quiere decir que lo que nos hacen es vendernos simple y sencillamente el marketing y nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, tanto de un lado como del otro lado. Tienen políticas de gobierno quizás completamente diferentes, pero al final nos siguen vendiendo populismo. Entonces, bien decía Maquiavelo, aquí lo tengo en una fotografía justamente para acordarme. Maquiavelo dice en algunos de sus textos justamente que si hay una verdad política de la cual yo estoy dándome cuenta que he fallado, va a ser muy difícil que la reconozca justamente porque estoy también diciendo que no nada más fallaron ellos, sino fallé yo. ¿Por qué? Porque escogí de manera inadecuada. Y esto ya lo dice Maquiavelo desde hace muchos años. Entonces es normal que nosotros estemos polarizados entre un color y otro color de partido. ¿Debido a qué? A que si nosotros tomamos una decisión, que fue una decisión quizá de conveniencia o de mercadotecnia, que nos compramos, que nos vendieron, que aceptamos y que la creímos como verdad, ahora no queremos cambiarla. ¿Por qué? Porque entonces acepto que también estoy yo en un error. Y eso es un problema. Obviamente, ¿por qué? Porque no pensamos de manera crítica. Lo que buscamos es o con unos o con otros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es flojo. Es más sencillo decidir irme hacia un lado o irme hacia otro lado que hacer un análisis como debiera yo hacerlo. Entonces, esto nos pone en un completo dilema. Y aquí la pregunta es, ¿entonces cometí un error al votar en la ocasión pasada? Pues es que tú lo vas a decidir. Tú sabes si cometiste un error o no cometiste un error. Va a depender de ti, de tu crítica, de tu análisis. Pero no nada más del análisis que haces estando con los mismos que siempre estás, con el mismo grupo de gente, leyendo lo mismo que lees. Tienes que hacer un análisis a partir de leer lo contrario. Si yo leo puro blanco, ahora leer también lo negro. Y entonces comenzar a contraponer mis puntos, la tesis, la antítesis para llegar a una síntesis. Y entonces irás construyendo no la verdad del candidato, no la verdad del partido. Vas a construir tu propia verdad a partir de tu propia realidad. Y eso es lo diferente a nosotros hacer un análisis. Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Dónde está la falla? ¿Elegí mal? Pude haber elegido entre el rojo, el azul, el verde. No sé cómo se llame cada uno de estos partidos. ¿Elegí mal? Bueno, va a depender de que te contestes estas preguntas. Fíjense bien, no se las voy a responder, les voy a dar a lo mejor una vaga idea de qué es cada una de ellas, porque la intención no es esa. ¿Sabes qué es populismo? ¿Sabes qué es capitalismo? ¿Sabes qué es socialismo? ¿Sabes cuál es el socialismo del siglo XXI? ¿Sabes qué fue el foro de Sao Paulo? ¿Sabes qué es el libre mercado? ¿Sabes qué es el foro de Puebla? Y se llevó aquí justamente en México. ¿Sabes qué son los neoliberales? A ver, esta palabra nos la dicen todas las mañanas, pero ¿sabes qué son los neoliberales? ¿Sabes qué es una dictadura? Bueno, si no sabes el contexto de esto, no estás emitiendo una opinión clara, concisa, real en la urna. ¿Por qué? Porque entonces no has podido, primero, fíjate bien, primero, definir cuál es tu postura política para entonces decir, ah, Dios, a ver, está pasando esto en este país, está pasando esto en este país, estos son socialistas, estos son capitalistas, pero los dos son populistas, pero lo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo y todas las corrientes sociales de socialistas que han estado inmersas en esto, pero el libre mercado, ¿qué es lo que nos conviene o no nos conviene? El Foro de Puebla, ¿qué onda? Ya no es el Foro de Sao Paulo, ahora es el Foro de Puebla. Los neoliberales, ¿quiénes son los neoliberales? ¿Realmente existen los neoliberales? ¿A quiénes se
les dicen neoliberales que es una dictadura, porque nos dicen que este gobierno iba hacia una dictadura o no va, o sea, si yo no tengo claro cuál es mi postura política y yo digo, a ver, permíteme tantito, es que la cosa es que el capitalismo sí, por supuesto, ha ayudado, yo no conozco ningún país, ni uno solo, que sea enteramente capitalista o que sea enteramente socialista, tienen combinaciones de ambos, yo sí veo muy claro el asunto del populismo en todos los partidos, vaya, aquí lo importante es que tú quedes perfectamente claro. Yo te voy a pedir que le tomes un screenshot a estas palabras y las investigues antes del día domingo que viene. Te voy a pedir que te pongas a investigar qué es cada uno de estos términos. Puedes encontrar a muchos autores que te lo van a decir y te van a dar diferentes opiniones de esto y entonces vas a empezar a abrir una mente crítica para decidir el día domingo por quién deseas votar. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir nuestra postura política. Y entonces, en base a eso, ya podemos decir, en este sentido, a mí me gusta más este color, porque este color es el adecuado y es el que, según mi postura política, es lo que me va a dar. Fíjense bien qué es lo que hacemos, completamente lo contrario. Lo que hacemos es definir bajo un concepto moral muy bajo, que es o de conveniencia o de miedo, cualquiera de los dos. ¿Miedo por qué? Miedo porque puedo perder mi trabajo, miedo porque me pueden correr, miedo porque muchas cosas de este tipo, o de conveniencia, que sería ante Colbert un estadio 2, un estadio intermedio, porque me conviene votar por este partido. No le conviene al país, pero a mí sí me conviene. ¿Por qué? Porque a mí me dan un varo cada domingo, cada fin de mes o cada 2 meses, y entonces votamos no por posturas políticas, sino netamente por conveniencias. Pero entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos, cualquier gobierno, en México y en Latinoamérica somos muy susceptibles, o más bien cualquier gobierno hace que toda la población se maneje de una manera bien sencilla, porque si lo que hacen es votar bajo lo que nosotros les decimos, que es lo que ellos quieren escuchar, punto número uno, y aparte votan por conveniencia, porque si yo les doy apoyos económicos o yo les doy becas o yo les doy y entonces votan por conveniencia, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues darles, y entonces hacemos circo y maroma, como partidos políticos hacen un circo, hacen una maroma, y lo que hacen es traernos feria. Eso lo hacían en la época de los romanos, para que no estén inconformes la población, les traemos aquí gladiadores que se rompan el hocico, y les traemos vino, y les traemos todo para que estén en fiesta, y los tengo enfiestados a todos y nadie se queja. Pues es exactamente lo mismo que están haciendo, pero ahora adaptado a lo que sucede en la actualidad. Lo que nos están dando es a tole con el dedo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no definimos posturas políticas propias. Y porque no leemos. Y porque no investigamos. Y acúsome de lo mismo, ¿eh? Porque yo voté por el actual gobierno y acúsome de lo mismo sin haberlo investigado de manera adecuada. Entonces, ¿no sabes qué es esto? ¿Cómo piensas votar y hacer lo correcto? ¿Cómo piensas que vas a emitir un voto en urna si no sabes qué onda justamente con las posturas políticas que ellos tienen y que lo vas a hacer match, que lo vas a contraponer con lo que tú realmente piensas y no con lo que te conviene o lo que le conviene a tu vecino o a tu vecina? No, yo creo que voy a votar por eso porque mira, y es que ellos trabajan y pues igual les puede ayudar y ese tipo de cosas que justamente son lo que no nos ayuda a nosotros. Como país no nos ayuda. La votación no depende de 3, de 2, de un mes de propaganda política. Fíjate bien, esto lo escribí y le di muchas vueltas a este texto. Depende de una población informada. Déjame ponerlo en grandote, porque esto me interesa que lo leas y lo veas bien. Depende de una población informada, que sabe cuál es el plan de gobierno, que sabe que hay propuestas inteligentes y candidatos preparados. Por favor, dime tú, venimos a votar prácticamente en una semana. Dime tú si estos son candidatos preparados para definir nuestra vida política, económica, salud, educativa.
O sea, estos son artistas, por Dios santo. A nosotros nos están vendiendo como población nada más que a tole con el dedo. No puede ser posible que nos dejemos justamente de esto. O sea, una señora que, con todo respeto por la edad que tiene, Paquita, dice, a mí me dijeron que me pusiera aquí. Ellos son los que me dicen qué es lo que tengo que hacer. ¿No? Un Carlos Villagrán que yo lo admiro por lo que hizo como artista, que a mí me dio muchos ratos de alegría en mi infancia, pero ¿qué sabe el señor, por Dios santo, de política? A lo mejor está aprendiendo, pero más allá, ¿qué sabe de políticas públicas? ¿Qué sabe de economía? ¿Qué sabe de... Por Dios santo, lo que necesitamos es gente preparada, a un señor que se la pasa mentando madres, a quien puede, peleándose con quien puede, ofendiendo a las mujeres, ofendiendo a todo mundo. O sea, no es posible que nos sigan vendiendo a tole con el dedo y estos son del partido que tú quieras, del partido que tú quieras. Entonces, el asunto es justamente que nos pongamos las pilas para que no nos pase esto. Decide por alguien, pero vota sin faltar el siguiente domingo. Yo sé por quién voy a votar y ya resumí de manera clara. Yo sí sé qué es lo que quiero. Pero te voy a decir más bien qué es lo que no quiero. Lo que no quiero es una dictadura. Si no sabes cómo se forma una dictadura, si no sabes cuáles son los pasos para formar una dictadura, no te los voy a decir yo. Investígalos, por favor, para que votes de manera consciente el día domingo. Si no quieres verte como en países que tienen dictaduras actualmente, por favor decide a través de investigar y de crear tu criterio. No deseo que desaparezcan las instituciones. Están desapareciendo las instituciones en México. Están desapareciendo. Cerraron instituciones con la mano en la cintura y los mexicanos no hemos hecho nada. No deseo un gobierno sin república. Si no sabes qué es un gobierno sin república, república quiere decir que tienen la equidad, el judicial, el legislativo y el federal. Tienen una equidad, eso es república. Si no hay república es que no hay equidad. Si no tenemos equidad tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces no suceden las cosas como debieran suceder, porque no hay quien me represente. No deseo una inflación alzada. Si no sabes qué es la inflación, entonces investiga y checa si ha subido o no. Yo te puedo asegurar que sí, porque yo lo estoy viviendo. Yo sí lo estoy viviendo. Necesitamos investigar. La decisión no está en los municipios, en las gobernaturas, está en el Congreso y en la libertad económica de vida que nosotros necesitamos. Está en la libertad que nosotros necesitamos como pobladores para seguir subsistiendo, para seguir bien. Por favor, vota por México y no por un partido. Piensa en votar por México. Piensa en votar por la postura política que tú crees que es mejor y no por el color que te están vendiendo. Último comentario. Date cuenta que una situación muy grave pasa en nuestro país, así como en algunos otros países. Yo soy un educador, a eso me dedico. Yo me dedico a educar y a dar clases porque como facilitador, como profesor, como tú me quieras decir, a eso me dedico. Soy un educador. Cuando yo hago un diseño curricular, yo diseño y digo, yo decido un poder muy fuerte, yo decido qué es lo que deberán aprender mis alumnos. Y a mí me contratan justamente por lo que yo decido que ellos van a aprender. Y después para enseñárselos. Fíjate qué fuerte. Asimismo, el gobierno decide qué es lo que van a aprender todos los niños desde hace muchos años. Asimismo, la misma cúpula de gobierno decide por quién vas a votar tú. Ellos te pusieron a un payaso, a un luchador, a un artista, a un cantante, a un cómico y a muchos más, cuando no son necesariamente la gente más preparada y al final no tienes otra opción más que votar por ellos. Vota por lo mejor. Vota por lo mejor. A mí me encantaría que tuviéramos la opción de un voto blanco. Esto quiere decir que tuviéramos la opción como país de poner no voto por ninguno porque ninguno me gusta. Y que todos
con eso pudiéramos a lo mejor decirles, a ver, cámbiame los candidatos porque no son candidatos de nivel, pero no sucede así. ¿Saben por qué no sucede así? Porque nosotros no alzamos la voz. Y no estoy diciendo que vayamos a guerras, que vaya, simple y sencillamente alcemos la voz. A mí me encantaría, me fascinaría que esto se llenara más y que hubiera más gente que escuchara. Ah, pero si no es del tema que les gusta, entonces, y esto es muy complejo, y yo les dije hace rato, y fui bien claro, el cerebro es flojo, esto me hace pensar, entonces mejor, definitivamente mejor ni lo escucho, no tiene caso. Chicos, voten, voten de la mejor manera y voten por México, no voten por un partido. Con esto me despido, les mando un gran abrazo a todos, muy grande, nos vemos el día martes en otra cápsula de media hora, nos vemos el día jueves, no, el día jueves vamos a descansar, este día jueves vamos a descansar y nos vemos el día domingo. Entonces, estamos en contacto chicos, les mando un abrazo muy grande, les mando muchos ratos de reflexión y pongámonos las pilas como mexicanos. Tenemos la oportunidad nuevamente de intentar hacer que las cosas cambien. Pero que recuerden algo, que la solución no está en nuestra cúpula de gobierno ni en los partidos políticos. La solución está en nosotros como mexicanos. Cuídense mucho, un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana. Si Dios quiere, bye bye. Saludos.